Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Hoy se habilitó el segundo foro de la clase 6 y me parece importante hacer una orientación para dicho foro que tiene 3 actividades. Voy a compartir una pantalla para poder acompañar esta orientación. Bueno, como verán, este es el segundo foro de la clase 6 y si ustedes leen en ese foro, tiene 3 partes. La primera parte dice que, al igual que pasa con una recta en el plano, en el espacio necesitamos un vector director y un punto de referencia. Y por eso les plantean a ustedes encontrar la ecuación paramétrica de una recta que está en el espacio y que pasa por el punto 1, menos 2, 0, y el vector director 3, 1 y menos 1. Después hay una segunda actividad en la parte B que dice que también podemos definir una recta en el espacio si conocemos 2 puntos coordenados. Para eso vamos a tratar de vincular esos puntos coordenados como los extremos de un vector director. Y bueno, pide que encuentren la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. Y la parte 3 es hacer uso de un prototipo, del cual ya hemos hablado en algún momento, para tratar de visualizar la recta que se obtiene al cortar 2 planos y pensar si existe otras posibilidades, ¿no? Bueno, en referencia al punto 1, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es la teoría que está en la clase y que piensen en ese punto contenido en las rectas y la coordenada. Yo acá les copié una imagen donde muestra que el vector director tiene un paralelo en la recta. Y ese vector director es el que está de alguna forma determinando la dirección que tiene la recta. Y el punto de referencia sirve para determinar en qué lugar está esa paralela. Y bueno, y esas serían las referencias y ustedes podrían, con esa información, trabajar esa ecuación que se les pide. Acá yo les tomé parte de lo que está en la clase 6 y también les tomé parte de un ejemplo que está en el libro de texto que yo recomiendo a ustedes para tener un acompañamiento. Es un libro de geometría analítica digital que está en los archivos y que siempre considero que es un buen referente para complementar lo poco que por ahí se invierte en la escritura de la clase. Ustedes saben que la clase no se puede hacer muy extensa cuando es escrita, y por eso tenemos una lectura complementaria. Bueno, el vector queda determinado por estos puntos, x, x0, o sea, x menos x0, y menos y0, y z menos z0. Pero por otro lado, ese vector es paralelo al vector u, entonces lo podemos definir como ese vector lo podemos definir como t por u, donde t es un número del conjunto de los números reales. Y bueno, y de ahí sale la ecuación paramétrica. Esto lo van a encontrar ustedes en la teoría, y a partir de esta definición, haciendo una pequeña operación, van a poder encontrar la componente X, la componente Y y la componente Z. Con respecto al segundo punto, bueno, el tema es muy sencillo.
Los extremos del vector serían los puntos que definen esa recta que está en el espacio. Entonces ya tenemos el vector, y al tener el vector, entonces también tenemos, igual que en el caso anterior, tenemos un componente, un punto y un vector dado que coincide que el origen y el vector tiene uno de los extremos que coincide con ese punto de referencia. O sea, el punto 1, 2, 3 es el punto de referencia, y después el vector está definido por P y Q. Entonces ya no hay ningún problema. Es como un 2 por 1. Y finalmente tenemos esta actividad que tiene que trabajar prototipos, porque no todas las rectas tienen las mismas características, porque no surgen de los mismos cortes de plano. Entonces, ¿cómo se ve o cómo se visualiza la intersección de dos planos para que exista la posibilidad de que la intersección sea una recta? No siempre va a ser una recta, y bueno, le dejo a la creatividad de ustedes de armar estos prototipos, porque ya hemos trabajado con el octante, y entonces a mí me interesa que ustedes puedan manipular estos elementos del octante. ¿Y por qué me interesa? Porque la geometría espacial es una geometría que eh, no es muy trabajada en la escuela secundaria. No hay idea de espacio, el espacio se interpreta a partir del plano. Entonces esa manipulación me orienta en estas tres dimensiones, y además me permite visualizar qué es lo que quiero determinar cuando yo busco la intersección de dos planos. O cuando más adelante busquemos la intersección de tres planos. Bueno, hasta aquí lo que tienen de actividad. Esta actividad se tiene que entregar más o menos para el 14 de septiembre, y después el 10 de septiembre tienen la actividad que realizaron en la primera parte o en el primer foro de esta clase. Y ya después nos vamos a sumergir en el fantástico mundo de las cuádricas. Bueno, por lo menos a mí me parece fantástico. Que tengan una muy buena semana, y nos estamos encontrando en cualquier momento en forma sincrónica, asincrónica, y por qué no soñar que muy próximo a este día va a estar el encuentro presencial. Hasta luego.